niños llenos de vida, ¿ah, Tony? Gloria a Dios, gloria a Dios. Mire, es una bendición poder disfrutar de este tiempo con nuestros niños, ¿verdad? Es una bendición. Yo siempre digo que es un privilegio que haya niños entre nosotros, ¿verdad? Si hay niños, hay futuro, ¿verdad que sí? Así que damos gracias por los niños. Tenemos varios bebés por ahí, ¿verdad? Que ahora no se pueden parar en el altar, pero pronto estarán en el altar. Así que nos alegramos de que hayan niños entre nosotros. A Jesús le encantaban los niños, ¿verdad? Por eso les dijo, déjenlos que vengan a mí y no se lo impidan. Así que damos gracias por nuestros hijos. Amén. Vamos a predicar la palabra. Vamos a prepararnos para continuar nuestro estudio de la primera carta a los tesalonicenses. Así que yo le invito a que usted abra su Biblia o prenda su aplicación y busque el primer capítulo de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vamos a estar mirando el final, ¿verdad? de esta carta. Si pueden estar de pie, se los voy a agradecer. Amén. Vaya ahí al verso 8 de ese primer capítulo. Y dice así la palabra del Señor. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ore conmigo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la iglesia. Gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Gracias porque cuando nos reunimos, ahí tú has prometido estar presente. Aleluya. Tú eres un Dios presente. Tú eres un Dios real. Tú eres un Dios que estás con nosotros. Tú eres un Dios que estarás con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, y te haces presente en este momento a través de tu palabra. Aleluya. Tu palabra predicada. Ahí tú estás, Señor. Así que te pido que nos ayudes a cada uno de nosotros a enfocarnos en tu palabra, a enfocarnos en lo que tú quieres decirnos en esta mañana, Señor, aunque sea a través de un vaso frágil, de un vaso de barro, Señor. Glorifica tu nombre y que sea tu Espíritu Santo obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Señor, nosotros aquí y que tú continúes bendiciendo a los niños también allá en su actividad. Gracias por la vida, gracias por tu amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces se fue el internet. Amén. Ellos me dan support allá atrás. Como les dije, hoy queremos culminar este primer capítulo de esta primera carta. Y creo que lo expresado por Pablo en el primer capítulo de su primera carta a los tesalonicenses, yo creo que debe ser el sueño de toda iglesia local. Y por ende debe ser el sueño de nosotros
como Iglesia Alianza La Cumbre, que nos describan de esta manera. Sus palabras demuestran que Pablo está profundamente agradecido a Dios por los tesalonicenses, en especial por la manera en que ellos se conducen, tanto entre ellos como con los de afuera. Pablo comienza celebrando su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en el regreso del Señor Jesucristo. Pablo los anima a la iglesia de los tesalonicenses recordándoles su identidad, recordándoles que ellos son amados de Dios, escogidos por Dios y miembros de la familia de Dios. Pablo celebra que los tesalonicenses son la evidencia del poder del evangelio para salvación. Pablo celebra que los tesalonicenses fueron buenos discípulos al imitarle a él, perseverando en medio del sufrimiento y produciendo mucho fruto, especialmente demostrando el gozo del Espíritu Santo en medio de las tribulaciones. Pablo no solo celebra que los tesalonicenses le imitaban, sino que se convirtieron en un ejemplo, en un tipo, en un patrón para los demás creyentes de lo que significa vivir la verdadera vida de Cristo. Pablo celebra el fruto de su trabajo misionero inicial en Tesalónica y lo celebra no de manera presencial, no porque estaba allí, no porque los haya visitado y haya sido testigo ocular de lo que estaba pasando en la iglesia. Tampoco porque la iglesia le enviara un reportito como nos envían los misioneros todos los meses del progreso de la misión. Pablo se entera de una forma sorpresiva. Pablo se entera de lo que está pasando con los tesalonicenses por el testimonio de creyentes en otro lugar, en otra región. El testimonio de los tesalonicenses fue tan poderoso que se esparció por todas partes. Aleluya. Me pueden pasar allá a la presentación porque se me desactivó acá la aplicación. Mire cómo dice el verso 8. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también, y no es de aquí y allá, ¿verdad? Es Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. La palabra saliendo, que aparece en este verso, no aparece en el texto original. Estas palabras se añaden en el proceso de traducción para ayudar al sentido y a la comprensión. El griego antiguo era un lenguaje muy complejo y muchas veces una sola palabra en español no puede encerrar el significado y el sentido de una palabra en el griego. Por eso a veces usted ve que una palabra griega se traduce con varias palabras en español. Originalmente el texto diría, porque de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado. O sea, que algo ha salido de ustedes sin ustedes ni siquiera darse cuenta. La palabra que se traduce con la frase se ha escuchado es el griego exegeo. De ahí también se sale la palabra exégesis, ¿verdad? Que es extraer algo de la palabra. Esta palabra también se define como la acción de circular
audiblemente, concebido como algo reverberante o que genera un eco audible externamente. Así que es la acción de algo que sale, un sonido que sale. Esta palabra describe la acción de proclamar un mensaje a viva voz. De ahí, como les dije, viene la palabra eco también. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que ellos son como una caja de resonancia, como una bocina, como un artefacto que genera un eco. Y el sonido que se genera es nada más y nada menos que la palabra del Señor, el Evangelio. A los tesalonicenses se les conocía porque proclamaban la palabra de Dios. Era una iglesia evangelizadora. Al fraile italiano San Francisco de Asís se le atribuye haber dicho lo siguiente: predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza palabras. ¿Ha escuchado esa expresión? Predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario utiliza las palabras. Algunos utilizan esta expresión para afirmar que con nuestro ejemplo de vida es suficiente para impactar a aquellos que aún no creen en el evangelio. Yo no tengo que predicar porque con mi ejemplo es suficiente, piensan algunos. Pero a veces pienso que esto es más una justificación que otra cosa. Una justificación para no predicar el evangelio. Y lo triste es que muchas veces ni lo predicamos con nuestra boca, ni lo predicamos con nuestra manera de vivir. O sea que vivimos de una manera que no impacta a nadie, que no demuestra que verdaderamente somos creyentes. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 10, verso 17, así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Amados, la verdad bíblica es que nadie se va a convertir simplemente con nuestro ejemplo. La gente necesita escuchar el evangelio de nuestros labios. La gente necesita escuchar acerca del amor de Dios. La gente necesita escuchar de la provisión de salvación que solo se encuentra en Cristo Jesús. Tenemos que predicar el evangelio a la gente, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros familiares y amigos, para que puedan escuchar y para que puedan creer. Y claro que nuestro ejemplo es importante, porque nuestro ejemplo es la evidencia de lo que predicamos. Esa es la evidencia que va a convencer a la gente que lo que predicamos es verdad, que lo que predicamos es lo que creemos. Por eso el apóstol Santiago le dice a la iglesia, la fe por sí misma, si no tiene obras, está como muerta. Los tesalonicenses entendieron esto muy bien. Y no solo lo entendieron, sino que lo vivían. No solamente de ellos salía o resonaba la palabra del Señor por todas partes, sino que también dice el apóstol que su fe en Dios era divulgada. Su fe en Dios era divulgada. Aquí Pablo utiliza la palabra exergomai. Hoy estoy griego. La palabra exergomai, que se traduce como se ha divulgado, por lo menos en la Biblia de las Américas.
Esta palabra se define como la acción de llegar a ser ampliamente conocido, o otro sentido, ampliamente transitado, ¿verdad? Es como dice la Avenida de las Américas, pues todo el mundo sabe, ¿verdad? Porque todo el mundo pasa por ahí. Es como si Pablo le dijera a los tesalonicenses que su fe en Dios es ampliamente conocido por aquellos que les rodean. O sea, que la gente puede dar fe de la fe de los tesalonicenses. ¿Entendieron eso? La gente puede dar fe de la fe de los tesalonicenses. Los tesalonicenses no solo eran famosos por proclamar la palabra de Dios, sino por vivirla también. No hacían una cosa o la otra, hacían ambas. Ellos sabían que ambas cosas eran inseparables. Porque cuando se separan, cuando se hace una cosa o la otra, entonces deja de ser el auténtico evangelio de Jesucristo. Cuando la palabra solo se predica, pero la fe no se demuestra, se convierte en un legalismo farisaico. Y cuando la fe se demuestra, pero no se predica la palabra, se convierte en un moralismo vacío. Creo que esto define perfectamente el anhelo de Dios con todos sus hijos. Esta es la combinación perfecta, proclamar la palabra y divulgar nuestra fe. Que la gente diga de nosotros, ese vive lo que predica. Que no digan, ese predica la moral en calzoncillo. ¿Ha escuchado esa frase? Y esto precisamente fue lo que llenó a Pablo de tanta alegría y gozo. ¿Y cómo lo sabemos? Pues mire, porque se cree que luego de predicar en la ciudad de Tesalónica, por primera vez, Pablo y sus compañeros siguieron viajando por toda la costa hacia el sur, llegando eventualmente a la región de Acaya. Y en esa región era donde estaban las ciudades, entre otras, ¿verdad?, de Corinto y de Atenas. Cuando llegaron a la región de Acaya, Pablo y sus compañeros se encontraron con tremenda sorpresa. Cuando se disponían a predicar el evangelio y a demostrar su fe, alguien los detuvo, creo yo, y les dijo, hermanos, ya nosotros somos cristianos. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? ¿Quién les predicó? Es que escuchamos hablar acerca de los tesalonicenses. Es que escuchamos acerca de su fe. Es que la palabra del Señor ha llegado a nosotros como un eco desde Tesalónica. Aleluya. La fe de los tesalonicenses viajó más rápido que Pablo y sus compañeros. Pablo iba a caballo y la fe iba en tren. Por eso al final del versículo 8, Pablo dice, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Pablo escribe esto en tiempo presente, esta frase en tiempo presente. No tenemos necesidad de decir nada, porque se cree que tan pronto escuchó el testimonio de los de Acaya, no aguantó la emoción y allí mismo se sentó a escribir esta carta a los tesalonicenses. No aguantó la emoción de escuchar que una iglesia había nacido en Tesalónica como producto de su trabajo misionero y que estaba llena de vida, perseverando y dando testimonio de su fe. Una iglesia que tan pronto nació, comenzó a multiplicarse.
Es como si Pablo le dijera a los tesalonicenses: ustedes nos han hecho la vida fácil, nos han facilitado el trabajo. Nosotros veníamos con todo el empuje a evangelizar a esta gente y nos encontramos con tremenda sorpresa. Nos encontramos con un montón de creyentes. Aleluya. Amada iglesia, esto nos enseña que no podemos hacer una cosa o la otra. Tenemos que hacer ambas. Tenemos que proclamar el evangelio y a la misma vez tenemos que demostrar nuestra fe en Dios. Ambos son inseparables. Si hacemos una cosa o la otra, nos arriesgamos a vivir un falso evangelio. Si no procuramos hacer ambas, nuestra fe será una fe muerta, una fe que no sorprenderá a nadie. Hay otra cosa que se añadió al gozo de Pablo y de sus compañeros. Mire cómo dice la primera parte del verso 9. Pues ellos mismos, dice Pablo, refiriéndose a los de Acaya, cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes. Los tesalonicenses no solo le hicieron la vida fácil a Pablo y a sus compañeros en la región de Acaya por haber compartido su fe, sino que les prepararon el camino. Cuando llegaron a Acaya, Pablo y sus compañeros ya gozaban de una buena reputación, de un buen testimonio. Prácticamente no tuvieron necesidad de ganarse la confianza de los de Acaya. Ya ellos lo conocían, ya ellos lo apreciaban, gracias al testimonio de los tesalonicenses. Y este, amados y amadas, es el resultado de vivir la vida que los tesalonicenses estaban viviendo. Esto es lo que pasa cuando procuramos amar a la gente que queremos alcanzar. Cuando procuramos la paz con todos los que nos rodean. Cuando somos fieles a Dios. Cuando perseveramos en la fe, especialmente en medio del sufrimiento. Cuando el gozo del Señor caracteriza nuestro actuar, cuando nuestras vidas son una evidencia clara de nuestra fe, no sabemos hasta dónde puede llegar nuestra influencia, no sabemos hasta dónde puede llegar nuestra fe, no tenemos ni idea de lo que Dios puede hacer con nuestro testimonio. Pablo no solo se alegra de que los tesalonicenses hayan hablado bien de ellos a los de Acaya, sino que se alegra porque se dio cuenta a través del testimonio de los de Acaya que los tesalonicenses habían entendido bien el evangelio. Pablo se siente orgulloso porque se dio cuenta que su enseñanza fue bien recibida y bien entendida, que su trabajo no fue en vano, que al contrario su esfuerzo produjo mucho fruto. Mire cómo continúa diciendo el verso 9. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero, vivo y verdadero. Pablo se dio cuenta que los tesalonicenses no solo se habían convertido al evangelio, sino que habían comprendido claramente la doctrina de los apóstoles. Porque, amados, nuestra fe no es una fe superficial. No es un cuento de caminos, ni un cuento de hadas. No es una ideología que surgió los otros días. Nuestra fe tiene un fundamento. Aleluya.
Nuestra fe está fundada sobre una roca firme. Nuestra fe tiene una doctrina, una regla de vida. Y es importante que nosotros como creyentes entender correctamente nuestra doctrina bíblica, nuestra fe. Hay gente por ahí que dice, yo soy cristiano pero no dogmático. Las doctrinas son reglas de hombres. ¿Usted ha escuchado eso? Falso. La doctrina bíblica es la revelación de Dios y es nuestra guía para conducirnos en esta vida. Es imposible ser cristiano y no ser dogmático. Y esto emocionó a Pablo mucho, que los tesalonicenses entendieran correctamente la doctrina de los apóstoles. Una de nuestras doctrinas es la conversión. Una de las cosas que resonó por toda aquella región acerca de los tesalonicenses fue precisamente su conversión. Fue la manera tan radical, tan evidente de cómo se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Si algo impactó a otro fue la conversión de los tesalonicenses a Dios. La palabra que se traduce como convirtieron también se puede traducir como volverse o como cambiar de dirección. Es la idea de hacer un giro de 180 grados. Eso describe precisamente lo que le ocurre a alguien que tiene una verdadera conversión. Lo que le ocurre a alguien que ha nacido de nuevo, que ha escuchado el Evangelio y que Dios ha puesto fe en su corazón y convicción de pecado y que decide seguir a Cristo, que decide arrepentirse de su manera de vivir y cambiar de dirección. Eso es conversión. Es lo que Pablo le dice a los corintios en la segunda carta, capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. La verdadera conversión es un cambio radical. Es una vuelta de 180 grados. Es tan radical que es imposible que los demás no lo noten. Es tan radical que es imposible que los demás no sean impactados por el cambio que ha ocurrido en nosotros. Y esta es una de nuestras doctrinas fundamentales. Si tú experimentaste una verdadera conversión, deben haber testigos del cambio que ha ocurrido en ti, especialmente los que están más cerca de ti. Alguien que tiene un verdadero encuentro con el Jesús resucitado no vuelve a ser el mismo. Y los demás lo notan. Yo recuerdo aún siendo niño, cuando papi se convirtió. De hecho, no están aquí porque están ministrando. Los invitaron a cantar a otra iglesia. Están debidamente excusados. Recuerdo aún yo siendo niño cuando papi se convirtió. Recuerdo el cambio de 180 grados. Recuerdo cómo se volvió de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Recuerdo aquel hombre que no quería saber del Evangelio ni de la iglesia cambiar radicalmente. Ser libre de la adicción al cigarrillo y al alcohol. Dejar las noches de jangueo con los panas y dedicarse por completo al Señor y a su familia. Eso lo vi yo. En el barrio se escuchaba decir, es que Papo, el hijo de Eli, se metió a la religión.
Este fue precisamente, amados, el testimonio de los tesalonicenses. Se convirtieron radicalmente, abandonaron la creencia en los ídolos, dejaron de adorarlos. Reconocieron que las creencias en ídolos, creencias con las cuales habían crecido y cuyas vidas giraban alrededor de ellas, eran falsas. Cuando se encontraron con el Dios vivo y verdadero, se dieron cuenta que los ídolos estaban muertos. Se dieron cuenta que tenían oídos, pero no escuchaban. Que tenían boca, pero no hablaban. Que tenían nariz, pero no respiraban. Que tenían manos, pero no tocaban. Tenían pies, pero no iban a ninguna parte. Se dieron cuenta que era absurdo, ridículo, que algo creado por manos humanas con elementos terrenales pudiese tener algún poder. Y quizás usted pueda decir, bueno, hoy día ya la gente no adora a ídolos. Bueno, eso depende cómo definamos ídolos. Y si usted quiere escuchar un sermón magistral acerca de los ídolos, escuche la última predicación de Gabriela Martínez, La fábrica de ídolos, está en YouTube. En la antigüedad y aún en muchas culturas hoy, un ídolo era la representación de una deidad a la cual la gente adoraba, en quien la gente ponía su confianza. Hoy día quizás la gente no adora imágenes talladas de deidades, pero el corazón del ser humano sigue siendo una fábrica de ídolos. La gente sigue fabricando en su corazón cosas en las cuales poner su confianza, a las cuales adorar. No hay tal cosa como una persona secular. No hay tal cosa como una persona no religiosa. Nadie puede decirle a usted, yo no creo en nada, yo no practico ninguna religión. ¿Alguien le ha dicho a usted eso? Pues mire, eso es falso. Esto ahora le llaman los nones, ¿verdad? En inglés. Los nones, ¿verdad? Porque ni una cosa ni la otra. Algunos antropólogos afirman que la identificación principal del ser humano no debe ser Homo sapiens, que la identificación real o principal del ser humano debe ser Homo religioso. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque fuimos creados, fuimos diseñados, fuimos programados para adorar. ¿Ve? Para estar en sumisión a Dios. Pero el pecado lo que hizo fue desviar nuestra mirada, nuestra atención del auténtico objeto de nuestra adoración, que es Dios. Por eso la gente irremediablemente va a adorar a alguien o a algo. A algo o a alguien tú adoras. O adoras a Dios o adoras a algo que Él ha creado. La gente no adora deidades, pero adora el dinero, a las cosas materiales, la fama, el poder, las relaciones, el sexo, la política, los deportes, las profesiones, el trabajo. La gente siempre va a adorar aquellas cosas que aparentan ofrecerles seguridad. Por eso Dios detesta la idolatría. Siempre la ha detestado. Porque Él detesta que los seres humanos pongan su confianza en las cosas creadas por Él en vez de en Él. Él detesta la idolatría porque Él no comparte su gloria con nadie. Él detesta la idolatría porque Él es el único Dios vivo y verdadero.
Él detesta la idolatría porque Él es la única fuente de seguridad en toda la humanidad, en toda la creación. Y viviendo en medio de una de las sociedades más idólatras de la historia de la humanidad, los ojos de los tesalonicenses fueron abiertos a esta realidad. Y abandonaron sus ídolos, dejaron de poner su confianza en ellos y comenzaron a confiar en el Dios vivo y verdadero. Y esto sorprendió a muchos. Esa, amados, es la definición de una verdadera conversión. Tornarnos de ídolos al Dios vivo y verdadero. Aleluya. Los tesalonicenses no solo entendieron muy bien la doctrina de la conversión, sino también la doctrina de la segunda venida. Los tesalonicenses no solo fueron un testimonio de una verdadera conversión, sino también de vivir con la esperanza a la espera del regreso del Señor Jesucristo. Miren cómo dice el verso 10: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los de Acaya no solo le contaron a Pablo de lo radical de la conversión de los tesalonicenses, sino que de su esperanza en el regreso del Señor Jesucristo. Los tesalonicenses se volvieron de los ídolos y fijaron su mirada en los cielos. Dejaron de poner su confianza en las cosas de este mundo y comenzaron a confiar en aquel Jesús al cual los apóstoles vieron subir al cielo, y que de esa misma manera lo verían descender del cielo a restaurar todas las cosas y a reinar sobre su pueblo para siempre. Aleluya. Los tesalonicenses no solo entendieron la doctrina de la conversión y la doctrina de la segunda venida, sino también la doctrina de la resurrección. Ellos reconocieron que para confiar en que el Señor Jesús regresaría, por lógica, primero hay que creer que Él está vivo. Amén. Los tesalonicenses pusieron su confianza en el regreso de Cristo porque primero fueron convencidos de que éste verdaderamente resucitó de entre los muertos. Aunque ellos no estuvieron allí, aunque no fueron testigos oculares de la resurrección, la evidencia presentada por Pablo y sus compañeros fue contundente. No puede haber una conversión sin un verdadero convencimiento de que Jesús resucitó, de que Jesús se levantó de la muerte, de que su cuerpo inerte volvió a la vida, de que la tumba está vacía, de que por 40 días el Señor, el Jesús resucitado, caminó por esta tierra, de que más de 500 personas fueron testigos de su resurrección, porque caminaron junto a Él, porque lo tocaron, porque vieron sus heridas y porque comieron con Él también. Aleluya. Y finalmente los tesalonicenses no solo comprendieron la doctrina de la conversión, la de la segunda venida y la de la resurrección, sino también la de la ira venidera. Ellos no solo se convirtieron de sus ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, no solo pusieron su confianza en el regreso del Señor Jesucristo, no solo se convencieron de su resurrección, sino que también entendieron la razón por la cual necesitaban un Salvador. A veces nos preguntan
el por qué necesitamos un Salvador y no sabemos qué contestar. A veces nos preguntan de qué necesitamos salvación y a veces no sabemos cómo contestar. ¿Podrías contestar tú esa pregunta? ¿De qué es lo que Cristo te salva? Los tesalonicenses lo entendieron muy bien. Ciertamente Jesús nos salva del pecado. Ciertamente Jesús nos salva de la muerte eterna. Ciertamente Jesús nos salva del infierno. Ciertamente Jesús nos salva para darnos una nueva vida, para un día estar con Él para siempre. Ciertamente Jesús nos salva para integrarnos a la familia de Dios. Todo eso es cierto. Pero todas estas cosas son implicaciones de su salvación. Son el resultado. La pregunta sigue siendo de qué verdaderamente Jesús nos salva. Y la respuesta es fuerte. La respuesta es que Jesús verdaderamente nos salva de la ira venidera. Jesús le dijo a sus discípulos en una ocasión, no teman, Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Eso lo dijo Jesús. Pablo le dice a los Romanos, capítulo 5, verso 9, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Amados, la doctrina de la salvación nos enseña que Jesús, por más fuerte que suene, nos salva de sí mismo. Mastíquelo, mastíquelo. De la ira que Él mismo derramará un día sobre esta humanidad. Jesús nos salva de aquel de quien el apóstol Juan tuvo aquella visión. Aquel semejante al Hijo del Hombre. Aquel que estaba vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y que estaba ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquel cuya cabeza y cabellos eran blancos como la blanca lana y como la nieve. Aquel cuyos ojos eran como una llama de fuego. Aquel cuyos pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Aquel cuya voz era como el ruido de muchas aguas. Aquel que en su mano derecha tenía 7 estrellas. Aquel de quien por su boca salía una espada aguda de 2 filos. Aquel cuyo rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Aquel que cuando Juan lo vio, cayó como muerto a sus pies. ¿De qué hemos sido salvados? De la ira venidera del Cordero. Los tesalonicenses no solo pusieron su confianza en que un día Jesús regresaría para restaurar todas las cosas, para hacer todas las cosas nuevas. Ellos entendieron que Jesús también regresaría a juzgar las naciones y a derramar su ira sobre todo aquel que no puso su confianza en Él. Si no has puesto tu confianza en Él, corre a sus pies. Haz como Juan, cae muerto delante de Él. Como muerto, perdón. Cuando realmente entendemos de qué es lo que verdaderamente el Señor nos salva, más grande
se hace la cruz en nuestras vidas. Más preciosa se hace su gracia, más gloriosa su sangre, más incomprensible su misericordia, más inmenso su amor, más nos maravillamos de nuestra elección. Y a medida que vamos entendiendo esta gloriosa verdad, no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, el resultado lógico es que vivamos como los tesalonicenses. El resultado lógico es que los imitemos, que nuestras vidas proclamen la palabra del Señor y que nuestra fe sea ampliamente conocida por todas partes. Que de nosotros se diga un día, porque saliendo de la cumbre, la palabra del Señor se ha escuchado, no solo en San Juan, Cagua, Guaynabo, Trujillo Alto y Carolina, sino que también por todas partes la fe de la cumbre en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Aleluya. Hemos puesto de pie. Aleluya. Señor, tu palabra nos sigue confrontando, me sigue confrontando, me sigue enseñando, nos sigue enseñando, nos sigue mostrando el camino, nos sigue haciendo entender lo que tú quieres que nosotros entendamos, nos sigue alumbrando nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es viva y eficaz. Porque no torna atrás vacía. Porque es lo que realmente nosotros necesitamos, Señor. Gracias por la iglesia. Porque atentamente escuchan tu palabra. Y yo sé que la consideran. Gracias, Señor. Porque esa es la fórmula perfecta. Una voz que clama, que proclama tu palabra y oídos que humildemente se postran ante ella. La fórmula perfecta. Eso produce una iglesia imparable. Eso produce una iglesia fructífera. Eso produce una iglesia como los tesalonicenses. Y nosotros queremos ser esa iglesia, Señor. La iglesia que con su voz proclama el mensaje de esperanza y con sus actos demuestran su fe. Sencillo, una fórmula sencilla, proclamar y demostrar. Proclamar y demostrar. Que nuestra vida sea un eco, una caja de resonancia, una bocina. Y que nuestras manos, nuestros pies demuestren nuestra fe, Señor. Gracias, gracias, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendícela, Señor. Que podamos seguir creciendo, que podamos seguir madurando, que podamos seguir acercándonos a ti, Señor. Y si hay alguien que escuchando esta palabra dice, yo creo que yo nunca me he convertido. Señor, que este día no se vaya de aquí sin acercarse a mí, sin acercarse a alguno de los ancianos y caer delante de tus pies y decir, yo me quiero convertir. Aleluya. Yo me quiero convertir. Yo quiero tornarme de mis ídolos, volverme de mis ídolos y poner mi mirada en el único que puede darme libertad, seguridad y salvación.
Gracias porque nos has salvado de la ira venidera. Aleluya. No tenemos que pasar por eso. Aleluya, Señor, que esa verdad cada día aumente nuestro amor por ti. Nuestro amor por la cruz. Nuestro amor por tu sangre. Nuestro amor por tu sacrificio.